will continue in English so we can do more. The press has characterized you as someone who introduced zero tolerance. You have said many times for the young people A la gente que está aquí, read this that's not que no es cierto. Ahora, una mala caracterización, y esto es importante para nosotros porque estamos enfrentando un problema con las crisis en las comunidades. No queremos tener el pie incorrecto. ¿Podrías explicar lo que hiciste? No sé exactamente por qué. La razón de cero tolerancia es una falsa promesa. Nunca se puede reducir el crimen y los desórdenes a cero. Eso no está dentro de la capacidad humana de poder realizar. A menos que Dios intervenga, siempre vamos a tener gente que se mate, que robe entre de ellos y haga cosas malas. Nunca una puede llegar a cero. Lo que trato de hacer es aplicar una teoría que se llama la teoría de la ventana rota, que no lo desarrollé yo, sino dos profesores de la Universidad de Harvard, profesor James y George Kelly, uno que aún está vivo, George Kelly. Y la teoría es que ya que en Estados Unidos en los 70 y en los 80 enfrentábamos una gran cantidad de crímenes, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, por 27 años seguidos tuvimos 17,000 homicidios. Ya que teníamos crímenes tan graves, no prestábamos atención a los crímenes menores. La gente le robaban la billetera, lo reportaban a la policía y le decían que la billetera tenía $200 y nadie investigaba eso porque no valía la pena investigar por $200. O robaban en la casa, robaban algunas cosas y perdían $1,000. Pero la policía no iba a investigar porque no era importante. O dejábamos que las prostitutas se apoderaran de las calles, o los drogadictos o narcotraficantes, porque nos centrábamos en la mafia. Y el profesor dijo que eso nos llevó a este problema, porque debimos detenerlo al comienzo, donde la gente comenzó a cometer estos crímenes. Entonces no podemos ignorar crímenes pequeños y tenemos que tomar nuestros recursos. Y por supuesto hay que luchar con los crímenes grandes, pero también hay que designar recursos para batallar contra los crímenes más pequeños. También lo describiría como mejorar la calidad de vida de las personas en los barrios, porque la mayor parte de las personas no enfrentan los grandes crímenes que detenemos. La gente enfrenta los pequeños crímenes que ocurren en sus barrios y pueden traer las mafias, podemos pillarlas y aún así hay robos en los barrios y se siente inseguro y estamos en una posición insegura y tenemos que privarlas de todos los derechos. So that's what the theory was. It was more of a quality of life and spend some time concentrating on improving the conditions of lives for people while you were going after the mafia, the drug cartels, the major murderers, the major Wall Street criminals. Don't just spend time on that. That may help society in a macro way, but it doesn't help society in a micro way. And that's what the theory was, not zero tolerance. And Catalina, what could we learn from this approach in New York that was applied by Major Giuliani and led to this reduction in criminality? And is it viable for our country or is it not? What do you think? Well, also we could add that you found lots of the big criminals looking after the small things. Criminals usually don't obey the law and little things as well, so it's a way to get to them as well. What we found in research is that Chile is not different to the rest of the countries in that the specific crime problem might be different, but just as Mayor Girani has said, the systems that you put in place to be able to solve those problems are perfectly capable of being adapted and installed in other countries.
it's not only following the correct vision, but also being able to implement this, systematic way is where we mostly fail. The second thing that I did was I instituted a CompStat program, which was a program that kept track of the amount of crime every day. We separated it into the 8 major categories of crime that are measured by the FBI. We kept those statistics every day for every precinct in the city, and every Thursday we analyzed them. So we never let them get beyond 1 week without being analyzed. And what that allowed us to do is to figure out where the crime was taking place, where the most crime was taking place, what kind of crime, and at what time of day. And then, from that, you could make a decision on how to deploy your police. Maybe auto theft was taking place because our police were in the wrong place. They were in the place where cars used to be stolen, not the place where cars are being stolen now. Or maybe they were out at the wrong time of day. Or maybe they were the wrong kind of police. You're going to stop burglary in a different way than you stop robbery. You're going to stop robbery in a different way than you stop auto theft. And you're going to stop murder in a much different way than you stop either one of those. So you have to know where your crime problems are. They're not everywhere. They're not uniform. The whole city is not filled with, there's even the worst cities, and you're not one of the worst cities by any means, but even the worst cities I've been in have safe areas. Johannesburg. Johannesburg is one of the most dangerous cities in the world, but there are safe areas of Johannesburg. Juarez, Mexico is one of the most dangerous cities in the world. That where it was. It's not as bad now. But Juarez has safe places. There's no reason to have your place, your city uniformly patrolled. Exactly. Some places need very few police. Some places need a lot of police. And my police department was 2 things before I changed it. It was proactive and it was static. I mean, it was reactive and it was static. What that meant was it reacted to crime rather than trying to stop it. It waited for you to call them up and tell them that you were a victim of a crime, and then they came, got the report, and tried to catch the criminal. Number 2, it was static. It was assigned to precincts, and that's how many cops we had there, and no matter what happened in that precinct, that's the number of cops that we had there. There could be a lot of crime there, we kept the same number of cops there for 2 years, 3 years. There could be very little crime there, and we kept the same number of cops there for 2 years or 3. We reviewed it every 2 or 3 years. I reviewed it every week, and I moved them every week based on where the criminals were moving. So what the CompStat program does is, if you keep accurate statistics, it gives you as close as you can get to real-time information about where crime is being committed, so you can have your police there. The number 1 objective is to stop the crime from happening. The number 2 objective is to catch the person in the course of doing the crime. In other words, get there before the robbery is over. The number 3 objective is to get there after it's over and then go investigate and try to find the person. The more you can do the first, the less you're going to have to do the other 2, and the safer city you're going to have. And you're going to drive criminals out of the city because they don't want to be in a city where the police are preventing crime. They'll go someplace else where the police are a lot more lax, or like New Jersey, right? I sent them all to New Jersey. So that was an integral part of it. Now, like Katerina said, that approach applies to any city. What's different is the crimes. So I used that approach last year in Medellin, and we picked the 1,000 most dangerous
small areas, 4-block areas of Medellin. And we tried to figure out the crimes committed there, and we tried to put the right police there. We didn't add a single police officer. We just reshuffled the deck. We changed their assignments. It was done as an experiment with the president and the defense minister. And we reduced crime by 48%, just by moving the police around tactically and having them in the right place at the right time. Now, those were different crimes than in New York, and probably different crimes than you have here in Chile. And they have different problems than you have. But the essential system works because the system doesn't apply to any one crime or any one city. The system finds the problems for you. And then when it finds the problems within the context of your culture, you got to figure out the solution. You got to figure out the solution to it. How are you going to address it? But that's why it's a system that works any place, because it's eclectic. It can in one place it can tell you that your big problem is theft of cell phones. That happens to be a gigantic problem in Colombia. Here's one. It's the most stolen good. Yeah. You hold your cell phone out, and within 2 seconds it can be out of your hand. Not in New York. In New York, to the extent that crime is coming back somewhat, it's more violent crime that's coming back. Murders are going up because the new mayor is not following the policies that I initiated and Mayor Bloomberg improved. So different cities will have different sets of problems. If you go to Tel Aviv or Jerusalem, like I will next week, you know what the problem is there. The problem is Islamic terrorism. They have very little domestic crime. If they didn't have terrorism, they'd almost be a crime-free country. There's a good reason for that. You know what it is? Everybody in Israel is in the army. And about a quarter of Italy is in the active army. A quarter of Israel is in the active army right now. And many of them don't live on a base because the country's so small. They go home at night. And they carry their machine guns home with them at night. You are very likely to get shot with a machine gun if you're holding up somebody. So you don't hold up anybody. Plus, they're worried so much about just kind of keeping their country together, they honestly don't have time for crime. Their back is up against a wall, and they're fighting for their lives. So their risk is somebody's going to come into this gathering of students and be a suicide bomber. So you have to gear their policing to how do you infiltrate the Palestinian groups, how do you find out who they are, how do you predict but the ComStat program can help you do that because it can show you, like for example, there's been a big change in the bombings in Israel. They used to almost always be conducted by people who came in from outside the Palestinian Authority. They're doing in Israel now kind of what they're doing in New York and Paris and Brussels. They're taking Palestinians, Israelis, and radicalizing them and getting them to commit the bombings. So they don't have to bring them in from Palestine into Israel. They already have them in Israel. Just like ISIS is trying to do in Europe and in the United States. So those are different forms of crime. You mentioned early this morning in your talk that you need political will in order to solve this problem. And I wanted to ask first, Catalina, if you see political will in Chile in order to solve the problem we have here with regard to rising criminality, and if we don't have that, then ask you, Mayor, what advice could you give us in order to get it, or if you have any idea? I think a twofold answer. One is that even when there is political will, our institutions aren't exactly the same as in other cities or countries where your legal framework in terms of how leaders can actually deploy strategies in different institutions pueden comenzar a utilizar distintas instituciones. Las policías son distintas. Necesitamos instituciones que sean más
tengan una respuesta sobre lo que se debe hacer. Tenemos distintas reformas en Chile y actualmente ninguna de estas reformas se ven fomentadas por líderes políticos, como hemos estado trabajando conjunto con muchas personas, incluyendo otras sobre cómo hacer programas como Comstat, que probamos bajo el sistema chileno. Cómo establecer el resto de las instituciones para que puedan instalar los sistemas en una forma sistemática y a largo plazo. Requiere ajustes en nuestras fuerzas policiales. Entonces diría que hay un bienestar, una voluntad política, ha habido, pero no suficiente. Hay algunos marcos que lo hacen posible, no es el caso actualmente. Tenemos un sistema policial o sistemas que necesitan mejores leyes en cuanto a responsabilidades, planificación estratégica, cómo se ve la responsabilidad de la ciudadanía. Hay falta de información, de datos, para poder entender cómo vamos a manejar esto. Necesitamos estas reformas que se establezcan. Y cuando tengamos líderes políticos que establezcan esta agenda de una forma más sistemática. Tú mencionaste la mañana que era importante apoyar a los oficiales de policía, que los apoyaran cuando cometieran un error. Nosotros, por lo menos es mi expresión, no tenemos esto tanto en Chile. Cualquier cosa que haga la policía está mal, trata mal, ni siquiera si trata mal, si aplica la ley como es. ¿Qué tan importante es esto para el sistema? Es muy importante. Es muy, muy importante que la policía se sienta empoderada para prevenir crímenes. Hacer rondas de policía es una actividad violenta y peligrosa. Si uno va a arrestar a alguien, siempre puede llevarnos, incluso un crimen simple, nos puede llevar a una situación desastrosa debido a cómo la gente reacciona, sus emociones gatillan una respuesta violenta y la policía tiene que responder a ello. Entonces, si entiende, las rondas policiales tienen que entender esto y tienen que entender si va a solicitarle a la policía que interrumpa un robo, por ejemplo. Algo puede salir mal y se deben anticipar. No van a hacer esto si no creen que usted les va a dar el beneficio de la duda, que tratan bastante duro para hacer las cosas correctas y los delincuentes se resisten debido a cualquier tipo de daño que haya ocurrido. No significa que siempre estén correctos, pero uno le da el beneficio de la duda y la oportunidad de explicarlo. Y uno confía un poco más de lo que uno confiaría a una persona común. No digo completamente. Hemos puesto a 70 policías en la cárcel debido a cosas brutales que han hecho. Si no tienen esto, entonces la policía, no importa cuánta tanta energía política, siempre va a estar en riesgo. Voy a explicarles lo que ocurrió como si viéramos Law and Order, es un programa. Se informa un crimen, es un robo, está en progreso. Tenemos nuestros oficiales de policía en grupos de 2, se sientan en el auto y si saben que el alcalde está ahí, quieren interrumpir ese robo, lo van a proteger, van a hacer algo que sea correcto, pero termine en un resultado negativo y saben que van a ser compensados por algo así. Se van a apurar y van a tratar de prevenir el robo. Si creen que la voluntad política los va a abandonar, van a esperar un poco más. Ni siquiera lo van a notar y pueden ir tomar esta ruta y en vez de la otra y van a llegar un poco más tarde. Se termina el crimen, el delito, los delincuentes se van, nada sale mal, toman el informe, lo escriben y ojalá atrapen a los delincuentes, tal vez no.
Yo les voy a contar que la gente siempre me pregunta esto. ¿Por qué Chicago, que es la mitad del tamaño de Nueva York, tiene más homicidios que Nueva York? Y por cápita tiene 3,5 más homicidios que Nueva York. Un fin de semana, recientemente, tuvieron 20 homicidios, o 60, no me acuerdo, 60 tiroteos. Nueva York tuvo como 6. ¿Y por qué? Ambos tenemos la misma ley de control de armas, tenemos... En Estados Unidos no tiene el mismo control de armas, pero algunos estados lo tienen y otros no. Nueva York e Illinois tienen una ley de control de armas bastante estricta y eso reduce los crímenes. Para nosotros tienen el mismo que nosotros. La diferencia en nuestras oficinas de policía, nuestros oficiales de policía son proactivos y deliberadamente quitan las armas de los malos. Los detenemos, les hacemos preguntas, los buscamos y si tienen un arma que podamos quitar, los arrestamos y hacemos esto consistentemente y tan a menudo que ya ni siquiera se preocupan de tener armas porque saben que hay un riesgo de búsqueda y pueden quitarles estas armas. Y en Chicago hacen trabajo policial reactivo, saben que el establecimiento no los va a apoyar, el alcalde tampoco, y agresivamente no buscan las armas y no tratan de evitar los crímenes o delitos, porque temen que van a poner en riesgo sus carreras. Tienen familias, tienen que apoyar a su familia, tienen niños en los colegios, tienen hipotecas, como cualquier otra persona. Entonces, por eso que el trabajo policial proactivo es tan importante para reducir la delincuencia. Pero tiene la razón, hay que transmitir esto hacia la burocracia y a veces hay que cambiar la burocracia. Cuando me convertí en alcalde, tomé al comisionado de policía, Bill Bratton, quien no tenía ninguna unión con el departamento de policía. Lo pudimos ver. Él se saltó a 20 personas para su deputy. Él retiró a 26 personas de la fuerza policial. Y queríamos tener a alguien que compartiera nuestra visión y sobre cómo debía hacerse esto, alguien más joven. Él pasó 2 años y medio reformando la burocracia para que se uniera a nuestra teoría, cómo reducir la delincuencia. Y eso hizo que tuviéramos que remover a muchas personas. Una vez que se hizo, tuvimos un segundo comisionado que era un gran gerente, que se pudo institucionalizar esto. Bill era mi amigo, no quiero decir esto, pero realmente no era un gran ejecutivo, pero el sistema, cómo tomó esto, y él trabajaba muy bien con los sistemas. Había sido un marín, había estado en el servicio de Marshall, había sido agente de la DEA, trabajaba de manera ordenada y tomó las reformas y las institucionalizó. Y tuve un tercer comisionado de policía que era experto en terrorismo. Por suerte, porque él fue el comisionado el 11 de septiembre, donde realmente necesitaba un experto. Y desde el departamento de policía, si no es el más decorado, es uno de los oficiales de policía más decorados en la historia del departamento de policía. Y tuve la suerte de trabajar con él. En ese momento pude hacerlo porque cambiamos el departamento de policía. Tiene que pensar entonces cómo llevarlo a la burocracia. Y desde mis discusiones aquí con sus gobiernos, me parece que no ha llegado a la burocracia, lo que significa que los oficiales de policía que tienen que ejecutar esto. Hay un segundo problema y es la división entre sus carabineros y la PDI. No deben operar separadamente y a menudo buscan a los mismos delincuentes
Y en vez de competir entre ellos, deberían trabajar en conjunto para hacer esto. Les voy a contar cómo se puede lograr esto. Uno los pone juntos. En la ciudad de Nueva York, el Departamento de Policía se divide en la fuerza de patrulla, que son los carabineros en este caso, y la fuerza de detectives, que son los PDI en este caso. Los de patrol son los que están en las calles, que buscan los crímenes, están en el lugar correcto, y a menudo son los que van a responder a un robo, un asesinato, cuando está ocurriendo. El detective aparece después de ellos para continuar con la investigación y trabajan en conjunto como equipo y hacen esto en conjunto. Y luego, si es un crimen mucho más serio como un homicidio, luego la fiscalía está a cargo de este caso. Y de hecho, en Nueva York, cada noche hay 1 o 2 asistentes, abogados asistentes en turno, van a los lugares de crímenes muy serios. Entonces, si hay un homicidio en la calle 42, por ejemplo, hoy a las 2 de la mañana, uno de estos abogados va a estar ahí junto con los oficiales, los detectives, los PDI y el fiscal. Y desde el inicio tienen un plan en conjunto sobre cómo investigar este crimen y los deberes se establecen en base a lo que pueden hacer. Los oficiales conocen las calles, pueden hablar con los vecinos en el barrio, conocen las historias, conocen a los buenos y a los malos del barrio. Los detectives son expertos en todos los detalles de la investigación de homicidios, ADN, huellas digitales, información balística. Pueden recrear cómo ocurrió el tiroteo, dónde estaba la persona. Los detectives de Nueva York pueden poner un dedo en una bala y le va a contar cómo vino esa bala, desde dónde salió. Le puede contar exactamente la distancia de la persona simplemente por sentir la bala y el calibre. Puede decir, mira, estaba cerca de la sala, justo ahí. Entonces, investigan cientos y cientos de estos homicidios y los oficiales no han hecho esto, pero los detectives no han trabajado en las calles. Entonces, se necesitan ambos y ninguno de ellos conoce la ley de la forma como el fiscal sí conoce. Por lo tanto, se necesita eso para sentenciar a esa persona. Entonces, se trabaja mucho para que funcionen en conjunto como un equipo y tenerlos en lugares separados. Y esto es cierto, muchos lugares en América Latina y en algunos países de la Unión Europea tenerlos en lugares distintos. Los investigadores y los carabineros crea ineficiencia y una pérdida de esfuerzo, que es lo que tratamos de hacer en Medellín. Tratamos de mostrarles que con la misma cantidad de oficiales de policía, si lo usamos de manera más eficiente, podemos disminuir la tasa de delincuencia. Catalina, ¿crees que tendríamos que hacer algo así? Subir la moral de la fuerza policial para instarlos a que sean más proactivos. ¿Estamos enfrentando un déficit? ¿Sientes que se apoya por la clase política o la opinión? ¿Cuál es tu evaluación de esa situación? Creo que es una situación complicada en cuanto a gente que apoya, por ejemplo, los periódicos. Hay una sensación que los policías no tienen ese apoyo. Hay distintos elementos. Es un debate hoy en cuanto a cómo se siente la policía, que no tienen el apoyo, pero por otro lado, como contó el alcalde, este apoyo va en conjunto con las expectativas en cuanto a qué trabajo y resultados tiene la policía en cuanto a responsabilidad. Y como alcalde, el señor Giuliani también estableció
enfrente a los ciudadanos de Nueva York en cuanto a los resultados que obtenía en cuanto a prevención de delincuencia, control y orden. Tiene que ir juntos los dos y también es muy difícil cuando solo lo configuramos en la agenda de lo que yo creo que es complicado cuando se convierte una ideología. Estamos a favor o en contra de la policía. Todos estamos a favor de la policía, pero la buena policía tenemos que trabajar en conjunto para lograr esto. Ese es un muy buen punto. Yo estoy a favor de los carabineros, pero también estoy al tanto de que hay malos. Hay algunos que son malos, pero no estoy en desacuerdo con la institución de la policía. Entonces, nosotros tenemos que ver, incluso en la parte de la extrema izquierda, que hay gente que está en contra de la policía, en general, como un todo. No le da ni siquiera una posibilidad al policía para explicarse. Nosotros sufrimos ese problema en Estados Unidos y lo vamos sufriendo cada vez más. Entonces, es más incluso desde el punto de vista racial. Por ejemplo, un afroamericano de 8 de 10 diría que la policía es muy injusta con ellos y que los tratan muy mal. 2 de 10 dirían que eso no es verdad. La policía diría, no los tratamos mal, los tratamos de la forma en que se tratan los delincuentes, porque 7 u 8 homicidas de 10 en Nueva York son afroamericanos. No nos levantamos en la mañana, vamos a trabajar y queremos ir a buscar a afroamericanos. No, cuando vamos a la comisaría y nos muestran los 4 asesinatos que se produjeron, 3 de los 4 fueron cometidos por negros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a buscar a los blancos? No tiene ningún sentido. Sería estúpido que hiciéramos eso. Entonces, la razón por la que tenemos que reaccionar en la comunidad, como tenemos que reaccionar, es porque necesitamos controlar la cantidad de homicidios que se está dando. Por 30 años o más, un 70% o más de los asesinatos en Nueva York son cometidos por negros y un 70% también son víctimas, de las víctimas también son negros. Entonces, se matan entre sí. El porcentaje que queda solamente es de víctimas y de asesinos blancos. Imagínense, los mismos porcentajes, es lo más raro que hay. El asesinato se ha mantenido en los mismos niveles por años. Entonces, la policía diría, por supuesto que las cosas pueden salir más a menudo con los afroamericanos, porque tenemos que reaccionar contra ellos más a menudo. Ahora, desde el punto de vista de los negros inocentes, mucho más frecuentemente se los van a interrogar la policía, porque simplemente tiene la apariencia de la persona que cometió un asesinato. No, yo no me veo como el que cometió el asesinato. Entonces, si el policía va a cometer un error, va a cometer un error con los inocentes negros que se parecen a la persona que cometió el asesinato. Los 7 de 10 asesinatos que les estaba diciendo. Con algunas pocas excepciones. Yo les puedo decir que no es verdad que en Estados Unidos ya no hay un sesgo racial institucional. Ya hemos pasado esa etapa. Pero seguimos siendo prejuiciosos. Por eso, por supuesto que sí, algunos. Pero como institución, como algo sistémico, no. La verdad es que no, absolutamente no. La mayoría de los estadounidenses trabajan con afroamericanos o con blancos, se conocen entre sí y las barreras que existían hace 30 años ya no existen hoy. Entonces, si usted me preguntara por qué hay tantos homicidios en la comunidad negra, yo diría que eso, primero, no es cierto en todo Estados Unidos, sino que más bien
en las partes urbanas, no en las ciudades. Si hablamos acerca de las ciudades más viejas, son los negros los que están cometiendo la mayoría de los asesinatos. Ahora, eso tiene que ver con el sistema de bienestar, con el desglose de la estructura familiar. El sistema de bienestar es lo peor que podría haberle pasado a la comunidad afroamericana, porque uno puede tener familias en las cuales pasa por 2 o 3 generaciones y nadie trabaja. Y también hay hijos ilegítimos, muchos, más de un 50%, que no tienen padres que se hagan responsables de ellos. Entonces, si quiere escuchar de razones, esas son las razones. Y desde el punto de vista político, los activistas politizados no se hacen cargo de eso. Les da mucho miedo decir lo que les acabo de decir. Cuando yo digo lo que acabo de decir, me acusan de racista. Y no me importa que me lo digan, porque no lo soy. Así que no me importa. Me pueden decir racista todo lo que quieran, pero no lo soy. Yo evalúo a la gente exactamente por lo que es. Yo conozco gente negra muy buena y gente negra muy mala. Y lo mismo con los blancos. Y en general pongo a la gente blanca en la cárcel mucho más que a los negros. Y son los mismos que yo. Son gente de la misma ascendencia que tengo yo. Y no me importa que sean como yo. Son delincuentes y se van a la cárcel. Entonces, no me molesta, le molesta a otra gente cuando los acusan de esto, porque les molesta, se sienten identificados. Hay que cambiar la mentalidad, la forma en que el mundo es y no como lo queremos ver para tomar responsabilidades. Ese es nuestro problema. Ese es un problema policial que pasa específicamente en muchas partes, en Boston, en Nueva York. No es tan malo en Nueva York en realidad, porque Nueva York es un departamento policial que no tiene mayoría de blancos. No hay mayoría allá. Es menos de un 50% de blancos, menos de 50% de negros, menos de 50% de latinos y el resto son asiáticos. Entonces hay mucho, no hay una mayoría marcada. Cuando matan a policías en Estados Unidos, podría ser un policía blanco, negro o hispano. No hace ninguna diferencia. Eso ha calmado algunas de las tensiones. En algunos países de Estados Unidos, muchos de los policías son blancos. Entonces se crea mucha confrontación entre los blancos y los negros. Cuando la confrontación es negro a negro, es muy difícil culparlo a un asunto racial. Aunque algunas personas que sí son racistas lo hacen. Se llaman Uncle Tom Blacks porque odian a los negros. Es difícil explicar eso. Ese es nuestro problema específico. No es un problema que ustedes tengan. No es un problema que Europa tenga tampoco. Ahora, Europa podría estar teniendo ese problema con los musulmanes, por la cantidad creciente de musulmanes que tienen allá. Y la forma en que lo están manejando para Europa es muy difícil, porque no están acostumbrados a asimilar estas situaciones. En Estados Unidos sí, estamos acostumbrados. En una generación, usted se transforma en estadounidense. Incluso la comunidad musulmana. Por eso es que es impresionante ver algunas de estas pocas personas que crecieron en Estados Unidos, que se criaron allá y que están radicalizadas, porque la comunidad musulmana en Estados Unidos es muy americanizada. Es una cultura muy natural de allá, porque tiene mucho que ofrecer. Si viene de Italia o de Irlanda o de Colombia, uno se empieza a sentir igual que es estadounidense porque la aceptación es muy rápida de los demás. Se acepta a la gente con acentos, se acepta a la gente que tiene otra apariencia, se acepta a las personas que tienen otras actitudes, otras religiones. En Nueva York al menos no se ponen nerviosos con la diferencia porque todos son diferentes y todos son raros. Tenemos un problema diferente acá con la demanda en masa, con las
con las manifestaciones acá en Chile. ¿Has escuchado eso? Sí, lo he escuchado. Les voy a contar algo interesante acerca de eso que pasa en Nueva York. No hay una ley general en Estados Unidos acerca de los encapuchados durante una manifestación, pero sí hay una ley que empezó en los 80, en 1880, que no permite que más de 4 personas cubran su cara durante una demostración, durante una manifestación. Esto es por el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es por eso. Incluso había algunas organizaciones, me parece que se organizaban por los Slaves for Free, se vestían con estas batas, con esta especie de capuchas blancas, y después se tapaban, iban y mataban a gente, mataban a personas negras, quemaban iglesias. En Nueva York empezó a haber manifestaciones y la legislación neoyorquina aprobó una ley que dijo que no más de 4 personas se podían cubrir la cara durante una manifestación. Si quiere manifestarse, tiene que mostrarse. Y eso funcionó efectivamente para poder bajar la cantidad de manifestaciones del Ku Klux Klan. Cuando ellos llegaron a Nueva York, llegaron con 40 personas y teníamos 2.000 personas manifestándose en contra de ellos. Entonces nuestra gran labor era proteger a esas personas. No era que quisiera protegerlos, pero esa era mi función. Esa ley me parece que se declaró en la Constitución. Entonces, no me molesta si es que alguien en una manifestación tiene una capucha, si están encapuchados. No, me molesta que hagan algo más. Si tiran una piedra, por ejemplo, o si rompen una ventana, o si entra a una escuela sin permiso, a una iglesia, o a un cine, o si golpea a un policía. Si empiezan a prevenir que la gente llegue a sus lugares o a interferir en el tráfico, ese tipo de cosas son las que me molestan. Hay una regla de la que estoy claro. La forma de evitar que una manifestación se descontrole es arrestar al primero que se descontrola. No deje que llegue al segundo, al tercero, al cuarto ni al quinto, porque rápidamente se sale de las manos. La primera persona que tira una piedra, esa persona se va arrestada. La primera persona que rompe una ventana, esa persona se va arrestada. La primera persona que le escupe en la cara a un policía, que a propósito es un delito, se van arrestados. Se van a encontrar con que si ustedes siguen esa regla a rajatabla, van a mantener la manifestación en control. Si no, ellos van a tomar el control. Yo no sé cómo lo hacen ustedes con los encapuchados. Me imagino que se podría aprobar alguna ley diciendo que no se pueden encapuchar durante las manifestaciones. Pero eso no me molesta tanto como asegurarme de que ellos no traspasen las barreras que tienen establecidas. Así es como uno puede equilibrar los derechos de las personas. ¿Usted quiere protestar? Porque quizás le parece que las instituciones educacionales no funcionan, o porque hay demasiado lucro, o porque no hay buenos programas educacionales, lo que sea. Cualquier tipo de queja que usted tenga, usted la puede tener, usted puede demostrar su enojo, puede manifestarse, ese es su derecho. Y el gobierno debería darle la oportunidad de manifestarse. Entonces, la gente a quien se están dirigiendo pueden escuchar sus reclamos. Pero ellos no tienen ningún derecho en interferir con los derechos de las otras personas para salirse con la suya o para mostrar sus quejas. Por ejemplo, lo que pasa con las clínicas de aborto. En Estados Unidos nosotros tenemos una gran división acerca del aborto. El aborto es legal y constitucional en Estados Unidos. Sin embargo, hay una gran oposición todavía. Hay una oposición pro vida que es muy potente y básicamente está basada en la religión. Entonces es muy potente. Y la gente pro vida dice que el aborto es asesinato. Entonces, en algunos momentos en el pasado han organizado grandes manifestaciones frente a las clínicas de aborto. Se han acostado en la calle para evitar que la gente pase.
y se estableció una regla. La regla es que ellos tienen el derecho a manifestarse, pero tienen que estar a una cierta distancia para que no eviten que una mujer tome la decisión de hacerse un aborto. Es su decisión, es su derecho, pero ellos sí tienen el derecho también como manifestantes de decirle cuál es su opinión a ella, pero no de evitar que vaya. Por ejemplo, si van al City Hall a protestar contra mí, tienen derecho a estar ahí para manifestarse contra mí, pero no pueden evitar que yo entre a la alcaldía. Pueden estar a una cantidad de metros de distancia. Me pueden decir que yo era malo, que no les gustó cómo lo hice, etcétera. Y yo tengo que escucharlos. Tienen que estar lo suficientemente cerca para que yo los escuche, pero no tan cerca como para que me amenacen o como para que eviten que yo entre a mi auto o a mi oficina. Y me parece que ese es un buen equilibrio. Me parece que esa es la forma, que todos respeten los derechos de todos. Y la única manera en que uno puede hacer que esto se cumpla es no permitirle a los manifestantes que se salgan de control. Hay que mantenerlos controlados, hay que mantenerlos en ciertos lugares, no pueden ir más allá de esos lugares, no pueden apoderarse de las calles. Y si se apoderan de las calles, es imposible para que las ambulancias, por ejemplo, lleguen con los enfermos a los hospitales, para que los bomberos lleguen a los incendios. Nueva York es enorme. Si ustedes le agregan a los manifestantes a las calles, imagínense lo que pase. Por ejemplo, si estamos tratando de llevar a una persona con un infarto al hospital, esa persona se muere en la ambulancia. Entonces, usted tiene el derecho de manifestarse, pero no así. Uno tiene el derecho a manifestarse, pero si no tiene el derecho a evitar a esta persona que llegue al hospital, entonces es así como yo veo esto. ¿Estás de acuerdo, Catalina, sobre los encapuchados y el problema que tenemos en Chile? Es un enfoque práctico. En Chile existe la sospecha de que alguien va a cometer un crimen. La policía puede solicitar su identidad. Hay una legislación establecida sobre eso. Con esto, estoy recibiendo miles de mensajes que tienes que ir. Tienes que tomar tu vuelo. Podríamos continuar por horas y no tenemos tiempo para preguntas porque el alcalde tiene una agenda muy ajustada y agradecemos mucho que estés con nosotros. Voy a volver. ¿No vas a aceptar la oferta de la alcaldía de allá? Es una pena. Voy a volver, lo disfruté mucho y les tengo que decir que tienen una ciudad extremadamente hermosa, muy linda. Muchas gracias, Catalina, por participar aquí. Muchas gracias a todos. Thank you. Ya que en Estados Unidos en los 70 y en los 80 enfrentábamos una gran cantidad de crímenes, en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, por 27 años seguidos tuvimos 17,000 homicidios. Ya que teníamos crímenes tan graves, no prestábamos atención a los crímenes menores. La gente le robaban la billetera, lo reportaban a la policía y le decían que la billetera tenía $200 y nadie investigaba eso porque no valía la pena investigar por $200. O robaban en la casa, robaban algunas cosas y perdían $1,000.
Pero la policía no iba a investigar porque no era importante. O dejábamos que las prostitutas se apoderaran de las calles, o los drogadictos o narcotraficantes, porque nos centrábamos en la mafia. Y el profesor dijo que eso nos llevó a este problema, porque debimos detenerlo al comienzo, donde la gente comenzó a cometer estos crímenes. Entonces no podemos ignorar crímenes pequeños y tenemos que tomar nuestros recursos. Y por supuesto hay que luchar con los crímenes grandes, pero también hay que designar recursos para batallar contra los crímenes más pequeños. También lo describiría como mejorar la calidad de vida de las personas en los barrios, porque la mayor parte de las personas no enfrentan los grandes crímenes que detenemos. La gente enfrenta los pequeños crímenes que ocurren en sus barrios y pueden traer las mafias. Podemos pillarlas y aún así hay robos en los barrios y se siente inseguro y estamos en una posición insegura y tenemos que privarlas de todos los derechos. So that's what the theory was. It was more of a quality of life and spend some time concentrating on improving the conditions of lives for people while you were going after the mafia, the drug cartels, the major murderers, the major Wall Street criminals. Don't just spend time on that. That may help society in a macro way, but it doesn't help society in a micro way. And that's what the theory was, not zero tolerance. And Catalina, what could we learn from this approach in New York that was applied by Major Giuliani and led to this reduction in criminality? And is it viable for our country or is it not? What do you think? Well, also, we could add that you found lots of the big criminals looking after the small things. Criminals usually don't obey the law and little things as well, so it's a way to get to them as well. What we found in research is that Chile is not different to the rest of the countries in that the specific crime problem might be different, but just as Mayor Girani has said, the systems that you have to put in place to be able to solve those problems are perfectly capable of being adapted and installed in other countries. It's not only following the correct vision, but also being able to implement this in a systematic way is where we mostly fail. The second thing that I did was I instituted a CompStat program, which was a program that kept track of the amount of crime every day. We separated it into the 8 major categories of crime that are measured by the FBI. We kept those statistics every day for every precinct in the city, and every Thursday we analyzed them. So we never let them get beyond 1 week without being analyzed. And what that allowed us to do is to figure out where the crime was taking place, where the most crime was taking place, what kind of crime, and at what time of day. And then, from that, you could make a decision on how to deploy your police. Maybe auto theft was taking place because our police were in the wrong place. They were in the place where cars used to be stolen. So I will continue in English so we can do more. The press has characterized you as someone who introduced zero tolerance. You have said many times for the young people A la gente está aquí read this that that's not que no es cierto. Ahora, una mala caracterización, y esto es importante para nosotros porque estamos enfrentando un problema con las crisis en las comunidades. No queremos tener el pie incorrecto. ¿Podrías explicar lo que hiciste? No sé exactamente por qué. La razón de cero tolerancia es una falsa promesa. Nunca se puede reducir el crimen y los desórdenes a cero. Eso no está dentro de la capacidad humana de poder realizar, a menos que Dios
Dios intervenga. Siempre vamos a tener gente que se mate, que robe entre de ellos y haga cosas malas. Nunca una puede llegar a cero. Lo que trato de hacer es aplicar una teoría que se llama la teoría de la ventana rota, que no lo desarrollé yo, sino dos profesores de la Universidad de Harvard, profesor James y George Kelly, uno que aún está vivo, George Kelly. Y la teoría es que Not the place where cars are being stolen now. Or maybe they were out at the wrong time of day. Or maybe they were the wrong kind of police. You're going to stop burglary in a different way than you stop robbery. You're going to stop robbery in a different way than you stop auto theft. And you're going to stop murder in a much different way than you stop either one of those. So you have to know where your crime problems are. They're not everywhere. They're not uniform. The whole city is not filled with, there's, even the worst cities, and you're not one of the worst cities by any means, but even the worst cities I've been in have safe areas. Johannesburg. Johannesburg is one of the most dangerous cities in the world, but there are safe areas of Johannesburg. Juarez, Mexico is one of the most dangerous cities in the world. That where it was. It's not as bad now. But Juarez has safe places. There's no reason to have your place, your city uniformly patrolled. Exactly. Some places need very few police. Some places need a lot of police. And my police department was two things before I changed it. It was proactive and it was static. I mean, it was reactive and it was static. What that meant was it reacted to crime